socializar, compartir con ustedes. Recuerden, es un programa abierto, participativo, democrático. Pueden llamarnos para plantear su punto de vista, alguna idea, una propuesta, una sugerencia, algún plan, algún proyecto, que ustedes tengan alguna problemática, porque de eso se trata, ¿verdad? A través del programa, las autoridades pueden enterarse, la población como tal podría escoger cualquier planteamiento que ustedes hagan, puede servirle de mucho. Nuestra niñez está ávida de buenos consejos. Tenemos tanta gente buena, honrada, seria, trabajadora, ejemplo en esta sociedad, que puede llamarnos y así compartir con mucha gente lo que es su consideración, cómo ve nuestra sociedad, cómo va la situación, qué hemos estado haciendo, qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer para lograr una sociedad dominicana mejor en el ámbito nacional como tal, pero también en nuestra región noroeste, acá en la provincia de Valverde, en Mao como tal, en el sector donde usted vive. Podemos hacerlo. Fíjense que cada día todos tenemos grandes desafíos, compromisos, especialmente con ese segmento de la población que va en búsqueda de su identidad como tal, preparándose, yendo a la escuela o al colegio, mirando los dispositivos, leyendo buenos libros, todo esto, pero sobre todo la orientación desde sus padres, los adultos, ese respeto recíproco, esa disciplina que debemos tener, esa consideración, pensar de manera organizada, de manera lógica, sabiendo que cada día tenemos que ensanchar nuestros conocimientos a través de la lectura, observando personas, equipos, instituciones, situaciones que se puedan presentar, porque de cada cosa podemos obtener un aprendizaje. Mirando la parte positiva, también la parte negativa para reflexionar. Fíjense que tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Tenemos oportunidades, pero también tenemos amenazas. Entonces tenemos que estar a la expectativa. Algo nos amenaza, a ver, ¿cómo la convertimos en oportunidad? ¿Alguna debilidad? Pues vamos a convertirla en fortaleza. No somos perfectos, pero sí cada día podemos ser mejores. Y buscar mecanismos para que esa población analfabeta que tenemos en el país, pues cada día pueda aprender a leer, a escribir, a interpretar, a conceptualizar, a entender y ver cómo salimos de esos últimos lugares desde el punto de vista de la calidad educativa. Nos da vergüenza y mucha pena a nosotros como buenos dominicanos cuando escuchamos en los informes de organismos internacionales que la educación en República Dominicana por el suelo, en el último, penúltimo lugar, en lectoescritura, en ciencia, matemática. Entonces, estamos invirtiendo muchos recursos económicos para mejorar la educación. ¿Qué pasa entonces? Bueno, las autoridades, el empresariado, el gobierno como tal, tiene que sentarse a pensar qué hacer. Una reforma educativa, bueno, vamos a hacerla. ¿Cómo vamos a lograr que nuestros niños y jóvenes entiendan mejor? Que son imbéciles, que son brutos, no. Hay que crear las condiciones, a ver qué está pasando con la formación, por ejemplo, de nuestros maestros, de nuestros futuros maestros. ¿Qué han hecho nuestras universidades? ¿Qué han hecho nuestras autoridades? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué harán con relación a esta situación que se observa y que nos afecta cada día? ¿O nos vamos a quedar como estamos? No, eso no es posible. ¿Tenemos el talento? Es probable. No lo tenemos que buscarlo. ¿Tenemos los técnicos? Tenemos muy buenos técnicos. Ahora,
Si se seleccionan con criterio politiquero, ya eso cambia. Porque tenemos muchos técnicos, grandes intelectuales, científicos, pero no se les da oportunidad porque no coinciden ideológicamente o no pertenecen, aunque tengan tal vez la misma ideología, pero no pertenecen al partido de gobierno. Entonces le aplican más la política partidaria que lo que debe ser un criterio técnico, científico, para escoger lo mejor. Entonces, la separación, bueno, pertenece a otro partido y ya se nos va, independientemente de la capacidad, de nivel académico, del nivel técnico, del científico que pueda tener. Entonces, esos talentos se nos van del país. ¿Aportar a qué? Al desarrollo de otros países. Qué triste, ¿verdad? Simplemente porque no es o no son del partido de gobierno. Pero vamos a verlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista institucional, no la politiquería rampante esa que impide el desarrollo. Pues vamos a poner como director general, como viceministro, o como director regional, director distrital, o técnico nacional, técnico regional, técnico distrital, a fulanito tal porque es del partido de gobierno, independientemente de sus méritos, de sus talentos, de los aportes, de su experiencia, su conocimiento, su nivel académico, su compromiso con el país. Se ve, bueno, el compromiso que se tiene con fulanito porque es del partido, porque ondeó una bandera, porque se montó en un motor, en una camioneta, en una jipeta, en una guagua. Fue una actividad X y ya esa es la persona que hay que ponerlo en un nivel técnico altísimo y esos son los que entonces van a dirigir los maestros. ¿Y qué calidad educativa vamos a lograr así? Ellos ganándose todos los miles de millones, cientos de miles, decenas de miles de pesos, mientras los maestros, el personal de apoyo, los estudiantes, los padres, ahí olvidado. Fíjense los problemas que hemos estado observando, las confrontaciones, los enfrentamientos entre estudiantes, maestros, eso es terrible. Falta de disciplina, orden, no hay supervisión. ¿Por qué no hay una supervisión con criterio técnico? Bueno, porque muchas veces los maestros saben más que los técnicos. Porque muchos técnicos, no todos, pero una gran parte, tal vez la mayoría, los buscan con un criterio politiquero. Fulanito de tal, no, hay que llevarlo al distrito, a sentarse allí, tal vez sin ningún tipo de talento. A fulanito de tal, no, hay que llevarlo a la dirección, como técnico de la dirección regional. A fulanito, no, hay que hacerlo como técnico ya en la capital. Porque hizo un gran trabajo por el partido. Mis amigos, tienen el talento, tienen la capacidad, tienen el background, tienen el currículum, reúnen las condiciones para aportar al desarrollo de la educación de este país, pues muy bien. Pero dejando personas preparadas, capaces, con una experiencia, con conocimiento, con toda una trayectoria de seriedad, de honestidad, de disciplina. No, pero fulanito de tal, no, porque ese no va. Ese no es del partido, o tal vez de un partido aliado. Señores, si la politiquería sigue permeando, filtrándose directamente así en la educación dominicana, es muy difícil lograr el desarrollo. Porque recuerden que un país sin educación no progresa. Entonces, el oportunismo campea por doquier y los oportunistas son los que salen beneficiados. Esa es la realidad, no es otra. Aunque alguien quiere decir, no, una serie de funcionarios ahí, como ejemplo aquí lo tenemos en la provincia de Valverde, que no están haciendo absolutamente nada, recibiendo su sueldo, con los vehículos, con combustible, con gastos de representación, viajes, todo aquello, promoción, pero no están aportando gran cosa. Y si lo buscamos ministerio por ministerio, podemos citarlo con toda franqueza, pero ustedes lo conocen. Valverde es una provincia sumamente pequeña.
Y fíjense que nosotros tenemos la mayoría de las sedes de las direcciones regionales de aquí del noroeste. Y si siendo nosotros la sede, observamos esa falta de eficiencia, de capacidad que tienen para trabajar en beneficio de la colectividad. Entonces imagínense los otros lugares que están más lejos. Y si no hay una verdadera supervisión, una evaluación, no solo ya en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos, porque se supone que tiene que haber una supervisión, un control, desde lo nacional hasta lo local. Porque si tenemos ministros, si tenemos viceministros, si tenemos directores generales, subdirectores, etcétera, tenemos directores regionales, tenemos técnicos regionales, tenemos en las provincias, en los municipios, en los centros educativos, pues tiene que darse una supervisión con criterio técnico, administrativo, para ayudar, una evaluación consciente para mejorar la educación, no un criterio coercitivo para criticar y mucho menos. Se ha hablado muchísimo de la evaluación del desempeño, que parece ser que está en proceso, pero fíjense, desde el año 2017 no se evaluaban los maestros de nuestro país. ¿De qué tiempo estamos hablando? 9 años. ¿Y cómo entonces podemos decir quiénes son excelentes y cuáles son muy buenos? Y los buenos, y los regulares, y los deficientes. ¿Cómo podemos observarlo? ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Cómo podemos colocarlo con criterio de certificación? Bueno, está a tal nivel. ¿Y cómo vamos a premiar los excelentes, los muy buenos, los buenos? ¿Cómo vamos a luchar para que los regulares sean buenos, sean muy buenos? ¿Cómo vamos a luchar para que los deficientes sean regulares, luego buenos? Porque de eso que se trata. ¿Y quiénes tienen que hacer eso? Los responsables directos, porque tienen un organigrama nacional. Entonces, si tenemos maestros, entonces tenemos directores. Se supone que los directores tienen que evaluar a sus maestros. Los directores tienen directores de distrito en caso de educación. Entonces se supone que los directores de distrito con sus técnicos deben evaluar a los directores. Si tenemos técnicos distritales, se supone que tienen un director que tiene que estar por encima y tiene que evaluar a esos directores y trabajar en coordinación. Tenemos entonces que por encima del director de distrito está la dirección regional, que se supone que debe tener más capacidad que el de la dirección de distrito, que con sus técnicos hacer el trabajo ya a nivel de todos los distritos. Y se supone que la dirección, el director o la directora regional tiene que estar por encima de los técnicos regionales. Y esto ya en el ámbito de la región. Pero se supone entonces que los directores regionales tienen su superior nacional, ya sea subdirector, sean directores, lo que fuese. Esos tienen sus directores que son viceministros, lo que sea. Esos viceministros tienen su director que es el ministro. El ministro tiene su director que es el presidente de la República. Y si hay un gabinete de educación, entonces el gabinete. Es decir, tenemos un organigrama general nacional con sus funciones específicas dentro de lo que sería un manual de funciones para evaluar. Entonces se supone que comenzando el señor presidente tiene que evaluar la situación del ministerio a través del ministro. El ministro tiene que reunirse siempre con los viceministros. Esos viceministros se supone que deben reunirse permanentemente con los directores generales con los subdirectores, estos entonces con los directores regionales con los directores de distrito, los directores de distrito con sus técnicos, juntamente los regionales con los técnicos, los directores de distrito y los técnicos con los directores de centros educativos, los directores de centros educativos con sus maestros, vinculando la sociedad de padres amigos de la escuela, los estudiantes, un engranaje, una cadena formidable. Pero hay que hacerlo.
hay que evaluar para conocer la realidad. Si esto no es así, entonces viene el problema de la indisciplina, del caos, del desorden. Cuidadito, mis amigos, entonces, si en ese proceso de evaluación, de supervisión, de control, nos encontramos con la pirámide invertida. Cuidadito, ¿qué quiero decir? Que muchos maestros tienen más capacidad que sus supervisores. Muchos directores de centros educativos tienen mucha capacidad que sus supervisores. Y así sucesivamente. Cuidadito si la parte politiquera, pues si fuera política como ciencia, como arte al servicio de la población, excelente. Pero cuidado si esos criterios de favoritismo y de coyunturalismo y de oportunismo para beneficiar a fulanito por coyunturas favorables en un determinado momento, para beneficiar a algunos, pero perjudicando a la sociedad, es parte de lo que tenemos que ir observando. Ahora, no lo observamos, lo dejamos que continúe, entonces ahí viene el problema, la mala calidad en la educación dominicana, nuestros niños y jóvenes, y ya cuando son adultos, egresan de nuestras universidades, no encuentran posibilidad de trabajar, tienen que irse del país, muchos otros se dedican a cualquier otro oficio y todo ese esfuerzo psicológico, físico, económico y de todo tipo que tuvo que hacer cada uno de esos estudiantes y su familia, porque son personas regularmente pobres, y esa inversión entonces nunca se recupera. Entonces hay que pensar y repensar, hay que analizar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar como tal, y si mejoramos el sistema educativo, mejoramos la sociedad. Entonces, esa combinación familia, escuela, familia es fundamental. Pero hay mucha gente que en nuestros pueblos no están pensando en eso. Lo que quiero es ser senador, lo que quiero es ser diputado, lo que quiero es ser alcalde, lo que quiero es ser regidor, lo que quiero es ser director regional, lo que quiero es ser director provincial, lo que quiero es dar sueldo, o que me pensionen una mención especial con 200,000 pesos, con 150,000, con 100,000. Con 50,000, con 30,000, independientemente de las condiciones, de los méritos, de los atributos, de las cualidades que pueda tener esa persona, simplemente porque es de un partido que ganó las elecciones. Y la democracia nuestra, ¿cómo puede desarrollarse en esas condiciones? Por otro lado, mis amigos, hemos estado en comunicación con varias personas de Los Quemados. Ustedes saben que la parte rural que tiene Mao como municipio es la sección de Los Quemados, entonces Mao adentro, el cercado, esa parte, Los Quemados, el cercado, Mao adentro. Y ustedes saben que se había estado trabajando y se había estado hablando bastante del acueducto de Monción. Interesante obra, ¿verdad? Porque eso mejora la condición de vida de las familias, de las personas. Pues tenemos la información muy concreta, muy fidedigna, por supuesto, muy cierta, de que gran parte de Los Quemados no está recibiendo agua. Hemos escuchado a algunos funcionarios nuestros muy contentos porque se hizo una inversión y se incluyó a Los Quemados para que tenga agua permanente a través de la tubería, todo aquello. Y nosotros estuvimos contentos también, porque claro, es dinero de ustedes, dinero mío, del dinero que nosotros aportamos a través de los impuestos que pagamos. Y si las autoridades decidieron mejorar la condición de vida de esa persona, aunque sea con dinero, pues por supuesto, eso lo vemos bien. Pero ustedes saben que recientemente el señor presidente de la República, así como el señor director general de INAP, entre otros funcionarios, director regional, etcétera, pues inauguraron ese acueducto allá en Monción. Pues nos encontramos con la triste noticia de que ni una vez a la semana está llegando el agua. Oigan, no estoy hablando del día,
sea que desde que lo inauguraron y no ha llegado tal vez un día en todo ese proceso. Estoy hablando básicamente en el sector Las Flores y en otros lugares, porque hemos hablado con varias personas, nos plantean incluso que algunas veces han llevado el agua y ha explotado varios lugares. Entonces, como consecuencia, rápidamente han tenido que cerrarla. Eso en otro sector, no exactamente en el sector al cual me estoy refiriendo en este momento. Esto lo planteo porque las autoridades de INAPA deben ir, observar la situación y entonces que en los próximos días nos digan que efectivamente ya todas las familias de Los Quemados, que es un pueblo bastante pequeño, es una sección, pues ya tiene agua. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque la tubería pasa por el frente de las casas. Entonces, esos tubos vacíos, se supone que era para mandar agua. La denuncia está hecha. Esperamos que nuestras autoridades de INAPA, las autoridades municipales, las autoridades provinciales, esto es para todos, es un compromiso del gobierno, fundamentalmente a través de los representantes locales, acá de Mao y de Valverde, después de haber hecho una inversión tan interesante, cuantiosa, ahí para poner a funcionar el acueducto de Monción, entonces que esas familias no se queden sin agua como están. La gran expectativa estaba y ellos tienen cierta esperanza. Pero hay que ir a trabajar. ¿Por qué no ha llegado el agua, no obstante haber inaugurado esa importante obra? Y debo decirles que en aquellos años cuando se puso a funcionar el acueducto de los cacaos allá en Monción, las familias de Los Quemados recibían el agua, por tubería la recibía. En aquellos años, posteriormente, entonces, muchos empresarios agrícolas, ganaderos, comenzaron a conectarse para mojar predios, para las vacas, para la crianza de ganado y todo aquello. Entonces, apenas llegaba a Cacique, no llegaba a Los Quemados. Entonces, eso creó un problema muy serio, había que estar comprando el agua de los camiones. Pues mire, todavía hay que o comprar el agua de los camiones o INAPA enviar camiones para regalársela a mucha gente que todavía entonces no le está recibiendo. Pero se supone que con ese acueducto ya no tenían ni que matar el agua a través de INAPA y mucho menos ellos comprarla. Porque para eso es la gran inversión que hemos hecho para la construcción de ese acueducto. Para Monción, pero que abarca Cacique, Los Quemados, Las Caobas, toda esa zona por ahí. Esperamos que en los próximos días entonces sea porque hablemos con la misma persona o nosotros próximamente estaremos yendo por allá para seguir evaluando esa situación. ¿Ustedes saben lo que es recibir agua potable por tubería en las casas? ¿Saben qué bien se siente la familia? Y que lo merece, porque para eso ellos pagan impuestos también. Y si otros la tienen, ellos también quieren y merecen recibirla. Ojalá que las autoridades asuman su rol. Alguien podría decir, bueno, porque apenas está comenzando. Bueno, es una especie de laboratorio. Pensábamos que eso lo iban a hacer antes de la inauguración. Ya cuando llegue el momento de la inauguración, con la presencia del principal mandatario de la nación, entonces aquí tienen el agua y a partir de ahora permanentemente la tendrán. Entonces eso sería mejor. Pero supongamos que estos días ha habido algún tipo de inconveniente, pero que ya en los próximos días esperamos que sí, que todas las familias de Los Quemados y esa zona nos digan, sí, por fin estamos recibiendo el agua permanentemente
como los demás. Esperamos que eso haya estado ocurriendo también en Monción, porque escuchamos intervenciones públicas del señor alcalde de allá de Monción, Joselito, señor alcalde, José Espinal, donde planteaba diversas dificultades también allá en determinados sectores de Monción. Ojalá lo hayan resuelto o lo resuelvan, porque eso es lo que nosotros queremos. Mejoría de vida para esos amigos que han pasado tanto trabajo. Porque, señores, cuando llega una vez al día el agua, por ejemplo, alguna vez en algún lugar llega de noche, o por la mañana, o en la tarde, la gente, aunque sea cualquiera hace el esfuerzo, la busca, pero ese no es el caso de los quemados, no, es que no está llegando, definitivamente no está llegando, ni un poquito, durante la semana, no del día. ¿Sí? Esto es preocupante. Esperamos que se resuelva. Bueno, pues nuestro director tiene algunos cortes, algunos videitos que vamos a compartir con ustedes. Al final, entonces, estaremos volviendo a lo que es el clásico, ¿verdad?, de béisbol mundial. Vamos, señor director, con el primero. Lo que se hizo, que costó tanto esfuerzo, lo echaron hacia atrás en un minuto. Y cuando tú vas viendo sector por sector, a ti te da una depresión que tú dices, ¿qué le pasa a estas personas? No es seguridad ciudadana, no es justicia, no es sistema eléctrico, no es medio ambiente. ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Para qué ser gobierno? ¿Para qué ser presidente? ¿Qué le nutre? ¿Qué le mueve? Si es para esto, no asuman nada, quédense en su oposición, hagan lo que sea, pero para ser gobierno hay que tener, aunque sea, un ánimo de dejar algún legado. Miren, ese corte, muy cortito, bueno, a propósito, valga la redundancia, nosotros creemos que tiene una importancia capital. Es que cuando una persona aspire a llegar a un cargo, debe pensar que va a trabajar en beneficio de la colectividad, que tiene esa obsesión para servirle al pueblo, que ese pueblo le pague, pero que el esfuerzo que haga vaya en beneficio de la actual generación y creando las condiciones para mejorar la vida de los que vengan. Es decir, nosotros como adultos, pero también nuestros jóvenes, nuestros niños, y los niños que nazcan hoy, mañana, todo. Es decir, gente preocupada, gente comprometida, gente responsable. Pero no, y fulanito de tal ahí buscando cargos y cuestiones para conseguir recursos y vivir bien. Si algo está bien, pues vamos a mejorarlo. O por lo menos dejarlo como está. Pero eso de empeorarlo, y que no le importa. Eso no es propio de un servidor público, ni de un funcionario público. Funcionario público se supone que porque va a funcionar. Servidor público se supone que porque va a servirle al pueblo que le paga. Vamos con otro director. Que tiene que ver con una muy baja calidad de la gestión en la escuela pública, es lo que concierne al personal de mantenimiento de las escuelas. Yo ahora presido precisamente esa asociación de empleados administrativos de las escuelas públicas, que son los conserjes, los porteros, los jardineros, los seguridad. Señores, aquí tenemos más de 83,000 empleados que son los que hacen posible que la escuela pública opere. Sin ellos no hay escuela. La higiene de la escuela, su mantenimiento, sus equipos, sus instalaciones, su seguridad, depende de ese personal. Y ese personal gana menos de 12,000 pesos mensuales. Señores, el costo de la canasta familiar promedio de este país está en 48,481 pesos. Y usted tiene al personal clave de encargarse de la higiene, del mantenimiento y de la seguridad de la escuela, ganando 12,000 pesos mensuales, algo inhumano. En cualquier otro país, ese personal tendría otro trato y otro salario. Inclusive muchos de esos empleados, y quiero hacerle un llamado al ministro de Educación y a la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, después que nosotros fuimos allá a protestar, a muchos en los pueblos lo han estado amenazando de que si vuelven a protestar por su bajo sueldo los van a desvincular, los van a despedir.
Y nosotros queremos hacer un llamado al ministro y a la directora de Recursos Humanos a que intervengan en esto. Sin conserjes no hay escuela. Sin porteros no hay escuela. Sin higiene, sin mantenimiento no hay escuela. Yo creo que está claro, ¿verdad? La canasta familiar en la República Dominicana llegando a unos 50,000 pesos mensual, y esos amigos, compañeros de trabajo, ganando 12,000 pesos, bruto, porque ni hablar con lo que le descuentan. ¿Y cómo pueden ellos entonces trasladarse? ¿Cómo pueden cubrir los gastos de su familia? Teniendo educación, tantos recursos. Entonces ustedes ven una serie de técnicos, profesionales ganando cientos de miles de pesos. ¿Y cuál es el aporte que hacen? Muchos sentados ahí en una silla. Y estas personas que son los que mantienen efectivamente, como dice el licenciado Juan, son los que tienen que limpiar, los que tienen que mantener el ornato, el control, todo aquí, es el personal de apoyo. Imagínense ustedes un centro educativo sin ese personal de apoyo. ¿Qué harían? Entonces vamos a valorarlo. Qué bueno que se formó esa asociación nacional con más de 80,000 trabajadores para defenderlo. Y hay que mejorarle su condición de vida. Esa es la realidad, hay que mejorársela. Como también hay que mejorar los sueldos en este país para la gente que trabaja, mis amigos. Y todo sube, inflación altísima y todo caro, caro. Y los sueldos iguales. Ahora una serie de personas que no trabajan ganando muchísimo cuarto. Ahí sí es difícil, cuando no se recompensa lo que reciben estos funcionarios, estos personajes, con relación a lo que hacen en favor de la sociedad dominicana. Eso es sumamente criticable, inaceptable. Vamos con otro director. Declaraciones de imputados, Jacín decía que todo el dinero en efectivo iba para la campaña del Partido Revolucionario Moderno. Yo vuelvo y repito, esa narrativa que ustedes tienen ahora, los gobiernistas, diciendo que con ustedes la corrupción no tiene paso, eso hasta que Luis Abinader salga del poder. Porque cuando no tengan dinero para imponer esa narrativa, cuando gallaretas y periodistas ya no tengan dinero para seguir diciendo eso, ahí entonces esas declaraciones de Jacín cobrarán mucho sentido. Señores, ustedes se imaginan lo que significa utilizar el dinero de la salud de los dominicanos, de hermanos suyos y míos, muriéndose de enfermedades catastróficas, y coger esos cuartos, dije, para campaña, dije, para que determinados funcionarios, de esos que ustedes ven hoy día por ahí, ganando muchísimos cuartos, muy buenos vehículos, los cuartos de esos buenos dominicanos que se nos murieron y otros que vieron empeorar su salud de manera increíble. Y entonces esos malos dominicanos, utilizando los cuartos de que para campaña. Si usted no tiene mérito, no aspire, abusando de un pueblo humilde, que le falta muchísimo desde el punto de vista de la comprensión de una realidad social, económica, política, cultural, para defenderse y defender a los demás. Lo engañan, lo engatusan, y por eso un grupito vive muy bien y la mayoría mal. Ojalá pudiesen entender esa realidad y evitar que se utilicen los cuartos suyos y míos, y mucho menos lo que tiene que ver con salud. Fíjense, eso se habla de Serasa, pero imagínense lo que ha pasado con el Seguro Nacional de Salud, precisamente, mientras tenemos un pueblo enfermo por ahí. Vayan a cualquier clínica, o cualquier hospital, o cualquier centro asistencial de este país para que ustedes vean cuántos niños
jóvenes, mujeres, hombres envejecientes, enfermos, sin tener recursos. Mientras otros más, los dominicanos, acumulando millones y millones, miles de millones de pesos, de esos que deben proteger la salud de esos buenos dominicanos. Vamos con otro director. Hemos analizado, nos ganaron las elecciones al PLD, primero con fondos de narcotráfico, la segunda con fondos de SENASA, y ahora ¿qué es lo que quieren? ¿Ganarlo con los fondos de los ayuntamientos? O sea, eso tenemos que pensarlo, y vuelvo y reitero, yo soy fan y siempre vamos a tener los ayuntamientos en que es necesario más dinero para los ayuntamientos. Ahora bien, este gobierno no ha cumplido con el 10%. ¿Y cuál ha sido la teoría del 10%? Que no hay dinero. Pero si no hay dinero... Nunca se ha cumplido con el 10%. Nunca se ha cumplido. Ninguno de los gobiernos desde que se aprobó la ley. Nunca se ha cumplido. Pero entonces, si es un tema de dinero, ¿por qué este gobierno le da tanto dinero extra y especial a los ayuntamientos y no lo da por el 10%? Entonces, ¿cuál es la sensación que queda? Que todo ese dinero que se da, lo que tiene es un interés partidario de ganar elecciones, porque darlo por el 10 y estamos todos contentos y llega todo el mundo equitativo. Entonces, ahí es que viene el tema de la sanción penal. Además, como yo digo, a mí me pueden poner todas las sanciones que quieran, pues yo no pienso robar. Entonces, yo nunca tengo problema con eso. Bueno, definitivamente eso hay que analizarlo bien, porque se dice que el actual presidente de la República es el que ha entregado más dinero a la municipalidad. Pero en gran medida lo ha estado haciendo a través de la Liga Municipal Dominicana. Yo recuerdo que al principio entregó unos 4.000 millones de pesos. Y entonces, en la Liga, bueno, que se va a distribuir para los ayuntamientos, para los distritos municipales, todo aquello. Después se habló de que se iban a entregar unos 4.000 millones más, que primero iban a entregar 2.000 millones, después todo aquello. Pero tenemos una ley que establece claramente que a los ayuntamientos del país deben entregarle, a la municipalidad como tal, un 10% de los recursos generales de la nación, entonces, de cada año, y entonces el gobierno nacional administrar el 90%. Bueno, pues vamos a cumplir con la ley. No se puede cumplir con el 10% como lo establece la ley. Bueno, modifiquen esa ley y establezcan, diríamos, un 8%, por ejemplo, o un 6%, pero cúmplanlo y no enviándoselo a funcionarios para que lo distribuyan. Porque todos sabemos que de manera lamentable en nuestro querido país, estos personajes buscan distribuirlo conforme a sus intereses políticos. Y aunque digan que lo envíen independientemente del partido que pertenezca, lo pueden decir. Y ojalá que lo hagan. Pero regularmente lo que hacen es proteger a los suyos, darle más facilidades. Nosotros teníamos grandes expectativas en el sentido de que se hablaba de que de acuerdo al ranking municipal, el SITMAN es un sistema de monitoreo a todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas, y se trata del SITMAN municipal en lo que tiene que ver con los municipios y los distritos municipales. Entonces, bueno, vamos a evaluarlos de forma tal que los excelentes puedan recibir más recursos, equipo y todo aquello, como un premio a esos municipios que a través de sus autoridades, por la eficiencia, la eficacia, el buen desempeño, hacen un mejor trabajo. Excelente. Pues otros, que aunque no lleguen a la excelencia, pero que sean muy buenos. Y a eso también se les premie por la buena labor desempeñada. Otros, ya no ni excelentes ni muy buenos, pero buenos. Entonces también incentivarlos para que sigan adelante. Otros, muchos, regulares, bueno, pues también ayudarles en algo, porque efectivamente tiene que trabajar ¿para qué? Para lograr los regulares pasar a ser buenos. Los buenos, muy buenos. Los muy buenos a excelentes, eso es lo que queremos. Y que se siga incentivando, premiando
de acuerdo al desempeño, a la eficiencia, a la eficacia, al buen trabajo realizado en beneficio de los habitantes de nuestras municipalidades. Eso es lo que queremos. Pero ocurre que hemos visto que no ha sido así. Entonces alguien podría decir, Antonio, ¿y solo son excelentes, muy buenos, buenos y regulares? No, pero que la gran mayoría de los ayuntamientos en la República Dominicana son deficientes. La gran mayoría. Estamos hablando de que si tenemos 158 municipios, estamos hablando de que aproximadamente 90, si la gran mayoría, está como deficiente. ¿Qué significa deficiente? Tener una calificación de menos de 60 puntos. Entonces, es fundamental que demos pasos firmes. ¿Para qué? Para que esos deficientes pasen a ser regulares, luego buenos, luego muy buenos y sigan adelante y que se vayan premiando. Y entonces al seguir apoyándole, la población misma los incentiva para que sigan adelante. Pero eso no se logra diciendo, oh, que estoy en primer lugar, que estoy en segundo lugar, que estoy en tercer lugar, en cuarto lugar. Eso es un engaño. Porque cuando lo van a buscar, tal vez tiene 60 y pico, tal vez 70 y pico, tal vez 80 y pico. No, no, no. Vamos a ser sinceros. Entonces, desde el punto de vista de la asignación de recursos, vamos a cumplir con lo que establece la ley, un 10%. Ningún gobierno lo ha cumplido. Bueno, pues vamos a sincerizarnos. Si no se puede cumplir un 10%, reitero, vamos a poner un por ciento que efectivamente se cumpla. Y hagamos honor a cumplir y hacer cumplir la Constitución y nuestras leyes, pero no mandándola discrecionalmente una cantidad X de millones de pesos para ser distribuidos no conforme a una ley, sino a lo que entiendan los funcionarios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos con otro director. Eléctrico de este país en los últimos 5 años y medio ha sido un desastre. Lo hemos dicho en diferentes momentos. Ustedes hicieron un PhD en ineficiencia en esa vaina, en el sistema eléctrico. En estos 5 años y medio ustedes se graduaron con honores, summa cum laude de inepto en esa vaina. Y el que se quiera incomodar, que se incomode, porque esa es la verdad. Nosotros pagamos nuestro dinero y nuestros impuestos para que esa vaina funcione. Y si no pueden, váyanse para el carajo. Bueno, a propósito, la energía se sigue yendo, ya no solo hablando de que el background, no. Esos apagones en general, no, sino en particular en distintas partes del país, incluyendo a Mao. Esta mañana no teníamos energía eléctrica, ayer durante algunas horas tampoco, y así sucesivamente. Fíjense que estábamos acostumbrados a 24 horas con la energía eléctrica, ahora tenemos deficiencia, ¿no? Es que es parte de la reflexión que tenemos que seguir haciendo, ¿eh? Hay que invertir en esto desde el punto de vista del Estado, no para beneficiar a determinados empresarios, que efectivamente lo que hace es beneficiarse de los recursos públicos para beneficio particular. Vamos con otro director. ¿Por qué el gobierno debilita la onza? Han sacado la onza de la mayoría de rutas para entregársela a empresarios privados para que sigan haciendo más dinero a costilla de la gente más pobre de este país. Porque la onza había funcionado desde que Leonel Fernández la instauró. Había sido un transporte eficiente, con aire. Recuerdo que en un momento llegaron las que eran acordeón, que eran 2 guaguas juntas, y la Gusano, y esas guaguas funcionaban bien en todas sus rutas. Hasta la expandieron a Santiago, y funcionaban. Y era pública y funcionaba. Entonces, ¿por qué debilitar la onza y fortalecer los empresarios privados? A mí me gustaría de verdad que alguien me explique eso. Bueno, señores, es que cuando se quiere apoyar la parte privada en detrimento de lo público, eso es lamentable. Es como, bueno, lo público no tiene dueño, qué pena, ¿verdad?
cuando debíamos administrar correctamente lo público, porque eso es de todo. Y lo privado es particular. Eso depende del concepto que uno tenga de la política. La política como ciencia al servicio de la población, tal y como decía nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Después de la filosofía, la política es la ciencia que debe ocupar la mente de los seres humanos para ponerla al servicio de la población. Vamos con otro director. El honor de Fernando Tatis Jr. se nos quedó ayer, pero yo no lo podía dejar. Wow, qué peloterazo, mis amigos. Ahí era con la base llena, Grand Slam. ¿Sabes lo que significa Grand Slam? Con la base llena, jonrón para poner adelante a República Dominicana y por supuesto ganamos. Vamos con otro director. Juan Marichal, ¿qué le pareció el triunfo hoy de República Dominicana? Muy bueno. Siempre que se gana, el que gana es el que goza. ¿Qué espera de los muchachos? Bueno, un buen trabajo como el que están realizando hasta ahora. ¿Y el próximo juego contra Venezuela? Bueno, ese será un juego de vida o muerte. Orgullo dominicano. Sí, nosotros vamos a tratar de salir triunfantes en ese juego. Gracias, Juan. Marichal, bien amigo, el primer dominicano a llegar a Cooperstown. Tenemos otro cortito ahí, póngalo, señor director. Lo orgulloso que me hace sentir como dominicano y como pelotero. Ustedes han demostrado que tienen las intenciones de poner en alto el nombre de República Dominicana. Y yo creo que si seguimos así, tenemos mucha oportunidad de regresar a República Dominicana con ese trofeo que correrá el mundo. Bueno, ahí estaríamos Marichal hablando con los peloteros. Qué bueno, excelente. El astro de Laguna Verde, aquí de Montecristi. Bueno, mis amigos, pues República Dominicana tiene 3 ganados, 0 perdidos. Así Venezuela también. Entonces mañana nos vamos a enfrentar. El que gane, entonces quedará en primer lugar en el grupo A, B. Entonces, ahí tendremos que el que gane de los dos se va a enfrentar con Corea y el que pierde se va a enfrentar con Japón. Pero vamos a ver, mañana es un juego sumamente importante. Pero el tiempo pasado, dentro de ese grupo donde está República Dominicana, ya los demás equipos están descalificados, solo queda Venezuela y nosotros quedamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa, esperamos ganarle para entonces enfrentarnos a Corea, no a Japón, que es uno de los mejores equipos, pero en última instancia lo importante es ganar mañana y seguir invicto. Creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Pues muchas gracias, será mañana cuando nos reencontraremos. Antonio Disla, les ha hecho compañía. Bye bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros trabajamos pensando en ti. Telenovisa 43.